su amor. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor, por eso entrégate sin más reservas, que Él sin reservas por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor, que con su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Buenos días. Que el Señor Jesucristo derrame bendiciones sobreabundantes sobre cada vida, sobre nuestros corazones, y nos permita poder reencontrarnos nuevamente con Él, con su palabra, tener compañerismo y comunión con Él, porque es lo que más necesita nuestra alma, es lo que más necesita nuestro corazón, poder reencontrarnos con nuestro Hacedor. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orarle al Señor. Amado Dios, Señor Todopoderoso, Padre Eterno, queremos agradecerte, Dios, por tu inmenso amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Porque si aún estamos aquí de pie delante de ti, Señor, en el lugar del deber, es tu sublime gracia la que así lo quiso, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder esforzarnos, Señor, a ser valientes. Sabemos que el mundo y sus acechanzas se están levantando cada día más en contra de ti y de tu palabra, de nosotros, Señor, porque tú y nosotros somos uno con respecto a la palabra, Señor. Envía tus ángeles custodios y protectores delante de nuestra vida, Señor, con sus espadas desenvainadas para que peleen cualquier artimaña que el enemigo quiera poner delante de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos a entender, Señor, de que estamos en medio de la vida o la muerte, Señor. Permítenos poder tomar el camino de la vida eterna, Señor. Permítenos coger el camino con la minoría despreciada del Señor Jesucristo, porque sabemos que este es un camino de minoría, Señor. Porque sabemos que es un camino angosto, porque es una puerta estrecha, Señor, y son muy pocos los que lo hallan. Eso dice tu palabra, yo la creo con todo mi corazón. Y hoy vemos un mundo lleno de pecado, de libertinaje, de angustias, de desesperaciones, Señor. Pero queremos que tú, Señor, nos apartes de ese mundo. No queremos ser partícipes de ellos ni de sus plagas. Ayúdanos a caminar, Señor, ese sendero que tú diseñaste para tus hijos, Señor. Ayúdanos a que ese kit de predestinación, Señor, se active en nuestras vidas, que podamos tener la resistencia, el amor propio, Señor, la paciencia, la bondad, la misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder tener todas esas cualidades que un cristiano necesita para poder alcanzar la estatura de un varón perfecto. Ayúdanos, Señor, a rendirnos a ti, a saber más de ti, a que tu palabra se pueda entronar en nuestras vidas y pueda vivir por nosotros, Señor. Nos reportamos para el servicio en el nombre poderoso de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo. Vamos a leer el capítulo 12. Vamos a leer el verso 38 y el 39. Dice la palabra del Señor. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Amado Dios, Señor Todopoderoso, hemos leído tu palabra, Dios.
Permite que ella corra y sea glorificada en nuestros corazones, en nuestra petición, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén y amén. Vamos a hablar un tema titulado Señales escriturales del tiempo. Señales escriturales del tiempo. Fíjense el texto que acabamos de leer. Dice: entonces respondieron los escribas, algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondiendo les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Imagínense. Fíjense lo profundo de este pequeño texto. Ellos, los escribas, los fariseos, todas esas denominaciones de la edad andaban pidiendo señales. No es lo mismo que andamos pidiendo nosotros hoy. Fíjense que hoy queremos hablar de la santa, bendita palabra del Señor, pero las personas andan buscando las señales. Si en aquella iglesia sacan demonios, todos corren para allá, porque ellos quieren ser guerreros espirituales. Si en la otra iglesia están sanando a los enfermos, todos corren allá, porque ellos quieren ser sanados. Si en aquella iglesia profetizan y te hablan al oído, todos corren allá, porque todos andan buscando señales, porque toda esa generación perversa demanda señal. Todos andan buscando una señal particular para sus vidas, pero ¿cuántos estamos buscando poder encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuántos queremos hallarlo a Él en la plenitud de su palabra, en la plenitud del espíritu de la resurrección delante de nosotros? No queremos. Fíjense, es increíble ver. Miraba yo y echaba un vistazo un poco por internet, mirando acerca de todas las denominaciones que hay hoy día. Por ejemplo, recuerde que había una que se llamaba Creciendo en Gracia. Se llamaba Creciendo en Gracia. Y hasta su líder les hacía tatuar el 666 en el brazo, donde quisieran. ¿Y si recuerdan cuántas personas habían? ¿Si recuerdan qué cantidad de personas habían en esa denominación? Miles, millones en el mundo. El hombre era un hombre millonario, tenía un satélite personal y particular. Para cuando se conectaba en un servicio, todas las personas en el mundo podían verlo. Y él decía que era el Señor Jesucristo. Y tenía una cantidad de personas al lado. Y hacían milagros y señales. Y entonces, si ve que la Biblia dice que le fue dado un poder engañoso del cielo para que creyeran, de arriba, para que creyeran a la mentira. Si usted anda buscando señales, usted será investido de un poder negativo que lo hará creer a la mentira. Pero si usted anda buscando ciegamente o astutamente o esforzadamente al autor y consumador de la fe, usted lo va a encontrar. Usted lo va a hallar. Entonces, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo les contesta a esos fariseos: esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Entonces, Dios siempre, antes de traer un mensaje, dio una señal. Dios, antes de traer cada mensaje en cada edad, Él traía una señal. La señal siempre es traída para poder llamar la atención suya y la mía. Siempre hay una señal para Él poder llamar la atención de las personas. Cuando Él puede lograr la atención de las personas a través de esa señal, es cuando Él empieza a demostrarse, empieza a develarse, empieza a hablar la palabra. Entonces, si nos damos cuenta, siempre que Dios trajo una señal, Él trajo una voz escritural, Él trajo una palabra, Él trajo un mensaje. Entonces, recuerden cuando Jesús estuvo en la escena. Cuando Jesús empezó su ministerio, ¿qué fue lo primero que Jesús hizo?
La mamá lo invitó a una fiesta y él fue con los... Bueno, mamá no, María lo invitó a una fiesta y él fue con sus amigos. Y en esa fiesta se acabó el vino. Y lo primero que él hizo fue pedir unas vasijas que la llenaran de agua y convirtió el agua en vino. Vio que fue una señal y todo el mundo se deslumbró de ver que él había convertido el agua en vino. Y cuando él convirtió el agua en vino, a través de esa señal, muchas personas captaron su atención en él. Muchas personas lograron mirarlo a él y empezaron a seguirlo. Esa fue su primera señal. Pero Jesús, en el transcurso de su vida ministerial, convirtió el agua en vino, levantó a Lázaro de los muertos, le devolvió la vista a muchos ciegos y muchas cosas más. Fueron señales. Cuando él estaba en su ministerio de señales, de prodigios, milagros y sanidades, había demasiada gente siguiéndolo, porque fue la primera etapa de su ministerio. Y en esa primera etapa de su ministerio había demasiadas personas siguiéndolo. Pero cuando el ministerio del Señor Jesucristo da la vuelta de esquina y les dijo a todos esos que lo seguían: si no comen mi carne y no beben mi sangre, no podrán ser llamados mis discípulos. Media vuelta y nos vamos. Porque todos estamos buscando son señales. Porque ninguno de nosotros estamos buscando poder cargar con el peso de nuestra responsabilidad como hijos o hijas de Dios. Todos queremos tener una vida fácil. Todos queremos buscar al Señor solamente por una obligación o para que nos vean. Pero cuando nosotros logramos entender que es nuestra única salvación, es nuestra única vía de escape para poder huir de los juicios venideros, pero no solamente por miedo. O sea, nosotros no tenemos que buscar al Señor porque tenemos miedo, porque Él huirá de nosotros. Nosotros tenemos que buscarlo porque lo amamos, porque realmente entendemos que sin Él nada somos, que no podemos seguir haciendo partícipe en nuestras vidas de las cosas mal hechas, que debemos entender que no son las señales las que nos certifican que el Señor está allí. No podemos seguir buscando los dones del Espíritu Santo cuando debemos buscar el don del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, toda esta generación perversa busca señales. Pero si todavía usted anda buscando una señal en pleno siglo XXI, le voy a dar una razón de parte del Señor Jesucristo. Él le respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. O sea que toda esta generación del final del tiempo anda buscando aún señales, pero la única señal que le será dada será la del profeta Jonás. Entonces usted pensará: ¿cómo así? ¿Qué significa eso? ¿Cómo así que la señal del profeta Jonás? ¿Será que va a venir otra ballena y nos va a tragar? ¿O qué va a pasar? ¿O es que es una ballena? No. Recuerden que el profeta Jonás fue el único profeta del Antiguo Testamento que fue enviado a un pueblo gentil. Recuerden que él fue enviado a Nínive. O sea que esta última generación recibirá la señal de un profeta. O sea, la señal de Jonás era la señal que era un profeta enviado a un pueblo gentil. O sea que la palabra se cumple delante de nosotros, certificando lo que dice Malaquías 4:5. Malaquías 4:5, el último libro del Antiguo Testamento, dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea que esta profecía de Malaquías 4:5, el último libro del Antiguo Testamento, cuando ya le da paso al nuevo, nos dice que antes del día de Jehová grande y terrible, Él enviaría nuevamente al profeta Elías. Nosotros tenemos que entender que siempre, antes de que el Señor venga a la edad o a la escena, Él siempre tiene que enviar un profeta para que prepare el camino, así como Elías a través de Juan el Bautista preparó el camino de Jesús en su primera venida. De esa misma forma dice la Biblia que Él enviaría al profeta Elías antes del día grande y terrible de Jehová. Y tenemos que entender que el día grande y terrible de Jehová es como lo define el apóstol Juan en Apocalipsis: en el día grande de Jehová. Cuando Él está haciendo la revelación de los sellos,
Él dice que fue levantado en el espíritu en el día grande de Jehová. Entonces sabemos que el día grande y terrible de Jehová es el grande porque los hijos de Dios son raptados, y terrible porque los juicios caerán sobre la tierra. Entonces podemos entender que antes de que eso sucediera, Él tenía que enviar nuevamente al profeta Elías. Esa es la palabra, hermano. Eso es lo que a usted no le cuentan, eso es lo que a usted no le dicen. A usted solamente lo llaman a orar, a ayunar y a ofrendar. Pero ¿cuántos debemos entender o saber de que la palabra de Dios fue colocada allí para que usted y yo la escudriñáramos? Coméntenme por favor. Disculpen, la señal cómo está. Están escribiendo y me dice que está un poco defectuosa. Ya está mejor. Empezamos un poquitico tarde porque tuvimos problemas con la señal hoy. ¿Cómo tienen la señal, por favor? Confírmenme. Confírmame por favor la señal. Sabemos que no está en tiempo real, pero sí está unos segundos atrasada. ¿Ya está mejor la señal? Ok, continuemos de la mano del Señor Jesucristo. Entonces, estamos hablando de las señales escriturales del tiempo. Siempre que el Señor llegó a la escena, Él trajo señales para llamar la atención de las personas. Cuando ya tenían nuestra atención, en ese momento empezó a mostrarnos su palabra, empezó a caminar con nosotros mostrándonos su palabra. Entonces, se volvió a quedar. Se volvió a quedar la señal. ¿Cómo sigue la señal ahora? Entonces, sabemos que esa generación perversa demandaba señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Entonces, podemos entender, podemos ver delante de nosotros que siempre, o esta generación adúltera del final del tiempo está pidiendo una señal de parte del Señor. Siempre queremos ver una señal. Queremos ver que hagan milagros, que descienda fuego del cielo. Queremos ver que allá levanten los muertos. Queremos ver que allá hablen lenguas. Y entonces la gente se va corriendo allá, donde le hablan al oído y le profetizan. Todos corren allá porque hay una generación adúltera pidiendo señales. Pero la palabra del Señor nos dice que esta generación no recibirá más señal, que la única señal que recibirá será la del profeta Jonás. Eso dice la palabra del Señor, Mateo 12, versos 38 y 39. Entonces tenemos que empezar a escudriñar. Si Él nos dijo que solamente, por favor, confírmenme, ¿la señal está correcta o se está cayendo la señal? ¿La señal está bien o se está yendo? Porque me están escribiendo diciendo que la señal está intermitente. ¿Están escuchando bien? Si estás bien la señal, por favor, alguien que me escriba, me confirme si está escuchando bien. Hemos tenido problemas con la señal, no sé qué está pasando. Entonces, esta generación adúltera demanda señal. Esta generación adúltera demanda señal. Nosotros, cuando estamos buscando al Señor, siempre deseamos encontrar una señal. Y Dios es tan bueno que siempre llamó la atención de las personas a través de señales. Les hago un resumen de lo que estamos hablando. Hacemos un resumen de lo que ya estábamos hablando. Entonces, el Señor siempre que estuvo en la edad o en la escena trajo una señal para poder llamar la atención del mundo, pero después de esa señal
Él trajo una voz. Y después de esa voz tenía que ser escritural, conforme a la escritura, para saber que esa señal estaba conforme a la palabra. Entonces les hablaba de Jesús cuando empezó su ministerio. Lo primero que trajo fue una señal. Se acabó el vino en la fiesta y mandó a llenar unas vasijas de agua, oró por las vasijas y el agua fue convertido en vino. Fue una señal. Todos vieron esa señal y muchos lo siguieron a través de esas señales. Muchos se acercaron a Jesús por sus señales. Y Jesús sacaba a los demonios, y Jesús sanaba enfermos, y Jesús trajo de nuevo a la vida a Lázaro, y mucha gente más se fue acercando a Jesús por las señales. Y cuando el ministerio de Jesús en su primera parte fue de prodigios, milagros y señales, muchos lo seguían. Y recuerda que la Biblia nos registra que Él convirtió unos pececitos, que Él convirtió unos panes en comida para más de 5,000. La Biblia solamente reporta o registra 5,000 hombres, pero no sumaron a los niños ni a las mujeres. Había más de 15,000 personas ahí, y la Biblia dice que sobraron más de 3 cestas de comida. Entonces, a raíz de 5 panes y 3 peces, miren la comida para 15,000 personas, y sobró comida. Entonces todo el mundo lo seguía, porque todo el mundo quiere ver una señal. Pero cada vez que Dios mandaba su señal, venía una voz detrás de esa señal. Y cuando ese ministerio de prodigios, misterios y señales se fue haciendo un costado, y les dijo: si no comen mi carne y no beben mi sangre, no podrán ser llamados mis discípulos. ¿Qué hicieron esos discípulos? Dice la Biblia que tenía 70 discípulos. Dice que dieron media vuelta y se fueron. El maestro quiere que nos volvamos caníbales y nos los comamos. Y dice la Biblia que dieron media vuelta y se fueron. Y aún Jesús le dice a los 12, dice que los 12 también cavilaron en sus corazones. Fíjense, los más cercanos a Él también cavilaron, dice la Biblia. ¿Se quieren ir ustedes con ellos?, dijo el Señor Jesucristo. Bien puedan, váyanse. Porque con ustedes o sin ustedes yo tengo que hacer lo que vine a hacer. Entonces Dios nos está mostrando que después de una señal, siempre vino una voz, siempre vino una palabra, un mensaje que tenía que estar escrituralmente correcto con las profecías de los profetas, con el mensaje que los profetas traían para la edad. Por eso cuando Moisés, recuerden esto, ¿se acuerdan la zarza ardiendo con Moisés? Eso fue una señal para atraer la atención de Moisés. Moisés estaba fuera del monte, él vio el monte Oreb desde lejos, pero él vio una zarza que ardía y no se quemaba, y eso llamó su atención, porque Dios actúa de esa forma. Llamó la atención de Moisés, y Moisés subió a ver qué era lo que estaba sucediendo. Dios captando la atención de Moisés, de su ungido, de sus hijos, y Moisés subió a la zarza, pero la miró y vio que no se consumía. Moisés, ojo con esto, recuerden que Moisés había sido formado, instruido, educado en Egipto, donde estaban los mejores profesores, la mejor ciencia, los mejores científicos. Moisés era el mejor guerrero. Moisés era la persona más adecuada para haber sido el faraón. Él iba a ser el faraón. Él fue el mejor guerrero, él era el mejor científico, él sabía de embalsamar, él sabía de aceite, él sabía de alabastros, él sabía de todo en su conocimiento humano. Y él miraba y analizaba. Pero después de que esa señal captó su atención, una voz salió de ella, ¿sí ve? De esa misma forma Dios capta su atención. Ha llamado mucho tiempo a su pueblo durante mucho tiempo, de esa misma forma, y nosotros no captamos. Pero resulta que cuando esa voz sale de esa señal, escuchen esto y ojalá baje en nuestros corazones. Después de esa señal debe bajar o debe salir una palabra, pero esa palabra debe cuadrar exactamente con las escrituras, porque si ese mensaje no cuadra correctamente con las escrituras, esa señal está errada, ¿sí? Por eso cuando Moisés escuchó esa señal, vio esa señal, luego escuchó una voz que le dijo: Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. O sea, Moisés,
Quítate tu conocimiento humano. Despójate de lo que tú tienes, porque esto es eternidad. Porque estás en medio del Todopoderoso. ¿Y qué hizo Moisés? Quitó sus conocimientos. Quitó la forma que estaba buscando para descifrar por qué esa zarza ardía. Y cuando esa voz le habló, le dijo: he escuchado, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Jacob. Yo he escuchado el clamor y la plegaria de mi pueblo en Egipto. He visto su sufrimiento y su angustia, y el tiempo ha llegado a su fin. ¿Sí ve? ¿Sí ve que él vio primero una señal y después escuchó una voz, y esa voz cuadraba exactamente con la profecía? Sabía que era lo que le había dicho a Abraham, que ese pueblo iba a ser llevado a esclavitud por 800 años y el tiempo estaba cumplido. Y cuando Moisés se dio cuenta que en medio de esa señal había una voz que cuadraba exactamente con la profecía, solamente allí lo siguió. Eso es lo que usted y yo tenemos que mirar. La Biblia dice que hay muchas señales, que hay muchos que han sido ungidos con un espíritu malo para hacer prodigios, milagros y señales al final del tiempo. Y muchos creerán a la mentira porque fueron ungidos con el mismo espíritu. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos ver delante de nosotros en dónde nos lleva la palabra hoy. Yo le comentaba a mi hermano, le decía: fíjate el grado de ignorancia en el cual muchos de nosotros hemos corrido. Por ejemplo, el Vaticano tiene un obelisco, todos saben lo que es un obelisco. Lo llaman un reloj de sol, pero sabemos que anteriormente no era eso. Eso es un monumento para adorar al dios Sol, a Baal. Y estaba en Egipto, porque ellos fueron los que lo hicieron. Ellos adoraban a su dios Sol, a Baal. Pero hoy resulta que ese obelisco, uno de esos obeliscos, está en la plaza de San Pedro en Roma, como un homenaje ¿a quién? A los dioses paganos de ellos mismos. Tenemos que entender las señales escriturales del tiempo. Tenemos que mirar en dónde estamos caminando. Tenemos que ver esa adoración a dónde nos llevó. Pero eso no es lo que estamos hablando. Y no nos vamos a desviar. Entonces nos damos cuenta que Dios siempre mandó una señal para captar la atención de su pueblo. Y después trajo una voz. Después viene una voz. Por eso Jesús hizo sus milagros. Por eso Jesús convirtió el agua en vino. Por eso Jesús levantó a Lázaro de los muertos. Por eso Jesús sanó a la hija de Jairo también, que estaba muerta, también la levantó. Pero después de que Jesús hizo ese ministerio de prodigios y señales, vino el ministerio, hermano, de la palabra hablada. De que si no podíamos tomar, que si no comíamos su carne o su sangre, no éramos llamados sus discípulos. De que si no dejamos padre, madre, hijos y todo por seguirlo a él, no podíamos ser llamados sus discípulos. De que tenemos que coger una cruz y seguirlo, nuestra cruz. No queremos eso. Nosotros vamos mejor por los prodigios, los milagros y las señales. Y así está el mundo entero hoy. ¿No ves esas iglesias donde les hablan al oído? En todas partes de Colombia hay, y están llenas todas. Usted no ve esa iglesia del 666 de Creciente en Gracia. Todos saben que es una farsa, pero porque hacen señales, está llena. Hasta les mandaron a tatuar a los creyentes el 666 y se lo tatúan. Y está llena. Pero cuando hablamos la santa y verdadera palabra de Dios, como está escrita aquí, todo el mundo se va, porque no le interesa. Porque la Biblia nos dice que ese es un camino angosto y una puerta estrecha, y son muy pocos los que lo hallan, y nadie lo quiere hallar. Nadie tiene el tiempo suficiente para escudriñarla y entenderla. Pero el Señor le habló a esa generación y le dijo que el único señal que venía sería la del profeta Jonás. O sea que esta última generación tendrá una señal como la del profeta Jonás. ¿Y cuál fue la señal del profeta Jonás? Vuelvo y lo repito, como ya hablamos. Jonás fue el único profeta de la antigüedad que fue enviado a un pueblo gentil. O sea que la señal del tiempo del fin sería un profeta enviado a un pueblo gentil. El cumplimiento de Malaquías 4:5, como se los acabo de leer. Antes del día de Jehová grande y terrible, dice Malaquías 4:5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, que el día grande y terrible de Jehová es el fin del tiempo.
Grande para los hijos de Dios porque serán raptados, y terrible porque los juicios de Dios vendrán sobre la tierra. Recuerden que el libro de Apocalipsis, cuando Juan recibe la revelación del Apocalipsis, dice, estando en el Espíritu en el día grande de Jehová. O sea, era ese día. O sea, que antes de ese día él tendría que enviar al profeta Elías. Lo mismo que dijo Jesús, que él enviaría solamente una señal y sería la de Jonás, un profeta. Un profeta enviado a un pueblo gentil. Pero entonces debemos entender otra cosa, que Dios siempre mandó una señal para captar la atención de cada uno de nosotros y después una palabra. Pero esa palabra tenía que venir y cuadrar exactamente con lo que los profetas habían dicho, con lo que estaba cuadrado aquí. Jesús. Por eso, ¿quién es Jesús? Jesús es el verbo, la palabra. Cada libro que está aquí habla de Jesús y se los voy a demostrar libro por libro. Como desde el Génesis, Apocalipsis solamente ha hablado de Jesús. Entonces, todas esas señales han venido. Moisés, siendo científico y teniendo todo el conocimiento, quiso encontrar la razón por la cual esa zarza no se quemaba. Pero cuando Dios le habló y cuando él pudo quitar sus sandalias y quitar su entendimiento humano, porque con nuestro entendimiento humano no podemos conocer a Dios, siempre vamos a querer encontrarle una razón lógica. Pero Dios es divino. Pero Dios es el mismo Dios que le dijo a Moisés: no hagas imágenes, no adorarás ninguna imagen ni en el cielo ni que esté en la tierra. Pero después le dijo a Moisés: hazme 2 querubines y colócalos encima del arca. Pero Dios es el mismo Dios raro que a veces no entendemos, que le dijo a Moisés: en esa zarza ardiendo, vamos, para que vayas y libertes a mi pueblo. Y después, cuando Moisés iba caminando, envió un ángel para que lo matara. ¿Sabían eso? En el camino de Moisés con sus hijos, con su hijo y su esposa, cuando iban camino a Egipto a liberar el pueblo, él mandó un ángel a que lo matara. Pero la esposa de Moisés recordó que tenía que circuncidar a su hijo y cogió y circuncidó al niño y lanzó el prepucio a los pies de Moisés, y solamente de esa forma fue que el ángel se pudo ir, porque ya Dios le había dicho que tenía que circuncidarlo y Moisés no lo hizo. Ese es el Dios de nosotros. Ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Usted no lo va a entender. Si usted quiere entenderlo con su mente humana, usted está perdido. A Dios le creemos con nuestro corazón. Si Él lo dijo en su palabra, yo lo creo. Por muy inverosímil que sea, Él es el Dios todopoderoso. Abrió el mar rojo. Moisés venció al ejército más poderoso de la edad con una vara torcida. Liberó un pueblo con una vara y sin un soldado. Ese es el Dios en que nosotros hemos creído. Ese es el Dios en que yo he creído. Entonces siempre Él captó la imagen de las personas siempre por una señal. Pero esa señal siempre tiene que venir con una palabra que tiene que concordar con la Escritura. Vuelvo y les repito. Un día en una iglesia, yo estaba con ese pastor y estaba con el ministerio carcelario de esa iglesia. Y resulta que los cultos de los domingos solamente pasaban un micrófono a toda esa iglesia grande a que contaran cuáles eran los milagros que Dios le había hecho. Es que Dios me pagó los recibos de la luz. Y salía otra: es que Dios me pagó esto. Es que el día de la siembra, pastor, yo cogí una plata que mi esposo me había dado guardada y yo no ahorré nada y le quité 500,000 pesos y los vine y los sembré aquí en la iglesia. Y yo llegué feliz del poder de Dios, y cuando regresé a la casa, mi esposo me pidió la plata. Y yo me asusté porque yo esa plata se la había traído aquí a la iglesia, al Señor. Y yo le entregué el recibo, el sobre sin contarlo, toma. Y él contó y me dijo: mira, me diste 100,000 pesos de más. Ese fue Dios multiplicando la plata. Eso no está con respecto a la palabra, es correcto. Esa mujer le robó a su esposo. Si ella quería sembrarle al Señor, tenía que ahorrar de su dinero y de su esfuerzo. Eso no va correcto con respecto a la palabra. ¿Sí ve? ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, después de esas señales, hay algo que no concuerda. Hay algo que no va con respecto a la palabra. Y usted tiene que pararse de ahí. Por eso Jesús, siempre que mandó una señal, esa señal tenía que estar de acuerdo a la palabra cuando esa voz saliera. Por eso Moisés la siguió.
He oído el clamor de mi pueblo. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo he oído el clamor de mi pueblo. Están esclavizados en Egipto aún. Aún siguen esclavizados en Egipto. Vengo a libertarlos, Moisés sabía. Esto es lo que estábamos esperando. Esta es la forma en que Dios tenía que actuar. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo nosotros en cuenta a raíz de todas esas señales. Dios siempre habla a su pueblo. Dios siempre ha hablado a su pueblo a través de un profeta. Siempre. Dios nunca ha cambiado su forma de actuar. Y cuando hay un profeta en la escena, no hay dos. Nunca hubo dos profetas en la escena. ¿Sí recuerdan que Juan el Bautista era el profeta? ¿Sí nos acordamos que Juan el Bautista era el profeta? Pero cuando Jesús vino a la escena, siendo un profeta, ¿qué pasó con Juan? Es necesario que yo mengüe para que tú renazcas. Entonces, Juan preparó el camino al Señor, al gran Emanuel que todos esperábamos. Le preparó el camino. Cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán, miró a Jesús venir y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a él seguid. Este fue mi trabajo y hasta aquí culminé, hasta aquí llegué yo. Ya Dios quitó de la escena a Juan. Y recuerden que cuando Juan, miren lo que pasa. Recuerden que cuando Juan bautiza a Jesús, dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo como una paloma en Jesús. Y ese día Jesús recibió la adopción de hijo, una voz del cielo que dijo: he ahí mi hijo amado en quien tengo contentación, a él oíd. Entonces, el espíritu de Juan fue menguando y el espíritu de Jesús fue levantándose, porque ya el profeta Juan fue quitado de la escena. Es más, al punto que Juan lo reconoce ahí en el Jordán como el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, como el sacrificio por tus pecados y por los míos. Pero cuando Juan es encarcelado, y estando en la cárcel, él empieza a preguntarle a sus discípulos si es ese el que estábamos esperando. O sea, primero lo identificó, pero ya cuando estaba preso, cuando ya el espíritu no estaba en él, cuando él empezó a perder sus ojos, su mirada espiritual, él le pregunta, es más, voy a leerle. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Juan el Bautista preso le envía 2 de sus discípulos a Jesús y que le preguntara si eres tú el que había de venir o tenemos que esperar otro. Fíjense que Juan, mientras estaba por fuera, mientras aún seguía siendo el profeta de Dios de la edad, él ve venir a Jesús y lo reconoce. Nunca lo había visto, pero lo vio desde lejos y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, a él seguid. Pero después que ya estaba preso, después de que Jesús recibió la adopción de hijo, que el Espíritu Santo descendió en él, dice que ya en la cárcel no lo conocía. Al oír Juan, ya en la cárcel, los hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y hacerle saber a Juan las cosas que oís y veis. O sea, ven y díganle las señales que yo estoy haciendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Si ve que la palabra iba a ser tropezadero para muchos, si ves que muchos iban a tropezar con ella e iban a caer. Entonces Jesús le dijo, él está preguntando que si yo le quería de venir, vaya y dígale esto: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Estas son las señales que el Mesías tenía que traer. Y Juan pudo partir confiado en que ese era el que había de venir, porque eran las señales que lo caracterizaban a él, eran señales escriturales, las profecías de los profetas que estaban aquí. Entonces, esa fue la respuesta de Jesús. Siempre antes de que Jesús venga a la escena, hay un profeta que prepara su camino. Siempre Dios envía un profeta a su pueblo para que le hable a su pueblo, edifique a su pueblo en las promesas y en las profecías, y usted pueda recibirlo cuando Él pueda venir. Pero si usted no tiene un profeta, si Israel no hubiese tenido un profeta, ¿cómo iba a ser instruido?
siempre Dios actúa de la misma manera, de la misma forma. Entonces, Él siempre envía señales escriturales en el tiempo que terminan siendo manifestadas por Él mismo. Porque como se los dije, muchos preguntan, ¿pero quién es este Jesús? Y como les dije ahorita, les voy a demostrar desde el Génesis al Apocalipsis quién es Jesús. Cada libro habla de Él. Pero como usted y yo no lo escudriñamos, nos dejamos engañar por la doctrina que cualquiera quiera poner delante de nosotros. Porque usted sigue buscando las señales, pero las señales que no son escriturales. Como les decía ahorita, allá sacan demonios y usted va y corre. Allá hacen milagros y va y corre. Allá levantan a los muertos y usted corre. Allá hablan en lengua y usted va y corre. Porque usted está buscando las señales. Pero el Señor Jesucristo en la palabra dice que este pueblo demanda señales, pero no habrá más señales para ellos. O sea que para el pueblo de Dios, escuchen, te lo leo nuevamente. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señales, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. La señal más grande para un pueblo antes de la segunda venida del Señor sería la señal del profeta Jonás. No tenemos ni idea, ¿cierto? Porque Jesús dijo que la única señal que sería dada sería la del profeta Jonás. Entiendan, el profeta Jonás, devolvamos a la Biblia y miremos quién era Jonás. El único profeta que fue enviado a un pueblo gentil. El único. Los demás todos fueron para el pueblo de Israel. Pero Jonás fue enviado a Nínive, a un pueblo gentil. Recuerden que no quería ir y cogió para otro lado. Pero Dios lo llevó. Tan tremendo que Dios lo llevó. Que miren cómo fue la vida de Jonás, para mostrarle que Dios siempre manda una señal y después manda una palabra para rectificar o para asegurar que esa señal es correcta. Jonás fue enviado a Nínive. Dice la Biblia que él descendió a Tarsis y se fue a Job. O sea, Dios lo mandó al sur y él se fue al norte, huyendo de la presencia de Dios. Así dice la palabra. O sea, él decía, pero si los anteriores profetas han sido enviados al pueblo de Israel, o sea, al pueblo de Dios, y no lo han creído. Imagínense ahora a mí, me mandan un pueblo rebelde que adora a otros dioses. Yo para allá no voy. Y descendiendo, dice la Biblia, pagó su pasaje, o sea que pagó, se embarcó mal. Pagando su pasaje se fue a Tarsis. Se fue a un lugar distinto al que Dios lo había mandado. Por más que usted y yo queramos huir de la presencia de Dios, hermano, ya no son sus fuerzas. Si usted y yo tenemos un propósito en las manos del Señor, Él nos llevará de la forma como tenga que llevarnos. Y Moisés se fue, y Noé se fue, y Jonás se fue. Pero hubo tormentas, rayos y centellas. Y dice que los de la tripulación tiraron suerte y se dieron cuenta que era él, porque era hebreo y creía en el Dios Todopoderoso. No. Y Jonás le dijo: cójame por las piernas y lánceme de aquí y verán que se calman las aguas. Y ellos, temerosos del Dios, no conocían a ese Dios, pero temerosos del Dios de los hebreos, no querían que la sangre de Jonás cayera sobre ellos. Y él dijo: no importa, yo las autorizo, láncenme fuera del barco. Y cuando lo lanzaron fuera del barco, dice la Biblia, que se calmaron las tempestades y esos hombres adoraron a Jehová. Fíjense ustedes eso. Y estos hombres que no conocían a ese Dios lo adoraron a través de unas señales. Pero esas señales siempre tienen que ser escriturales, siempre tienen que cuadrar con la escritura. Usted puede sanar enfermos, pero si usted niega la palabra, usted no está conforme a la palabra, usted tiene unas señales distintas. Entonces, Jonás fue lanzado al mar. Y dice que un gran pez lo tragó. Y miren esto, capten, porque muchos de nosotros leemos y no dejamos que esta revelación baje a nuestros corazones. A Jonás se lo tragó un gran pez y Dios lo había mandado a Nínive, pero él se iba para Tarsis. Él cogió para el norte y Nínive estaba al sur. Y la ballena lo tragó. Y resulta que los de Nínive, escuchen esto. Nínive era un puerto donde comercializaban productos, dinero, comerciantes, y adoraban al pez.
Entre los dioses de ellos, paganos que tenían, era al pez. Ellos tenían un sacerdote de Baal que adoraba al dios pez. Y le hacían ritos y sacrificios a ese animal. Y miren que Jonás llega y ven que un gran pez abre su boca y lanza a Jonás, y Jonás sale lleno de algas y todo. Usted puede imaginar qué sintieron cuando vieron eso. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Dios les envió una señal, captó la señal de todos los de Nínive. Cuando ese gran pez botó a Jonás, ellos miraron la señal, pero después de la señal vino una palabra: arrepiéntanse porque tienen 40 días. El pecado que ustedes han cometido aquí llegó al trono del Señor, y castigo y juicio mandará sobre sus vidas. Así que arrepiéntanse o perecerán. Tienen 40 días. Oiga, y dice la Biblia que esa señal fue tan fuerte que los de Nínive hicieron ayuno y oración. Aún los niños de pecho los pusieron a hacer ayuno. Y Dios tuvo misericordia de ese pueblo. Y nosotros, a nosotros no nos importa. Nosotros estamos viendo las señales escriturales del tiempo delante de nosotros y seguimos pensando en otra cosa diferente a lo que Dios llamó a que creyéramos. Muchos andan buscando dónde está Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús? Todos saben quién es el Papa y lo adoran, pero ¿quién es Jesús? Cuando Él nos trajo señales escriturales del tiempo que han sido probadas con su palabra delante de nosotros. Desde el Génesis, Apocalipsis, estos libros solamente hablan de Jesús. Y para terminar les voy a mostrar con la Biblia que todos los libros, los 66 libros de la Biblia hablan de Jesús. Se los voy a leer. Miren, en Génesis, Él es la simiente de la mujer. En el Éxodo, Él era el Cordero Pascual. En Levítico, Él era el sumo sacerdote. En Números, era la columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel saliendo de Egipto. En Deuteronomio, era el profeta que sería como Moisés. En Josué, es el que entrega o reparte la tierra prometida. En Jueces, Él era nuestro juez y nuestro legislador. En Ruth, Él es nuestro pariente que redime. En Primera y Segunda de Samuel, Él es nuestro profeta confiable. En Reyes y Crónicas, Él es nuestro rey y gobernante. En Esdras, Él es nuestro fiel escriba. En Nehemías, Él es el reconstructor de los muros caídos en las vidas humanas. En Esther, Él es nuestro Mardoqueo. En Job, Él es el alba, Él es la luz de lo alto. En Salmos, Él es nuestro Señor, nuestro pastor, en el cual nada nos faltará. En Proverbios y Eclesiastés, Él es nuestra sabiduría. En Cantares, Él es el novio. En Isaías, Él es el Emanuel que estábamos esperando. En Jeremías, es el que nos enseña las cosas ocultas que no conocemos. En Lamentaciones, es el profeta que llora. En Ezequiel, es el hombre de 4 rostros. En Daniel, es el cuarto hombre en el horno de fuego de Nabucodonosor. En Oseas, es el marido fiel, casado por siempre con adúltera. En Joel, es el que vierte el espíritu en toda carne. En Amós, Él es quien lleva nuestros pecados. En Abdías, es el poderoso para salvar. En Miqueas, es el mensajero de pies hermosos. En Nahum, es el vengador de los elegidos de Dios. En Habacuc, el evangelista que dice: aviva tu obra en medio de los años. En Sofonías, Él es el Salvador. En Ageo, es el dueño de la plata y del oro. En Zacarías, es la fuente abierta para lavar el pecado y la suciedad de la casa de David. En Malaquías, Él es el Elías prometido. ¿Quién es este Jesús? Se lo vuelvo y se lo repito. Nuevo Testamento. En Mateo, Él es el Mesías. En Marcos, Él es el hacedor de milagros. En Lucas, Él es el Hijo del Hombre. En Juan, Él es el Hijo de Dios. En Hechos, es el Espíritu es el que bautiza con el Espíritu Santo. En Romanos, es el que predestina. En Primera y Segunda de Corintios son los dones del Espíritu Santo.
En Gálatas es el verdadero evangelio. En Efesios es el ministerio quíntuple. En Filipenses, el Dios que suple todas nuestras necesidades. En Colosenses es el nombre en el cual se hacen todas las cosas. En Primera y Segunda de Tesalonicenses es nuestro Rey que viene pronto. En Primera y Segunda de Timoteo, el mediador entre Dios y los hombres. En Tito es nuestro fiel esposo. En Filemón, un amigo más cercano que un hermano. En Hebreos es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Santiago es nuestra sabiduría. En Primera y Segunda de Pedro es el que nos da la adopción de hijos. En Primera, Segunda y Tercera de Juan, Él es el amor eterno. En Judas, Él es el Señor que viene con 10,000 de sus santos. En Apocalipsis, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Aún no lo conocemos? ¿Quién es este Jesús? Él era el sacrificio de Abel. ¿Quién es este Jesús? Es el arcoíris de Noé. ¿Quién es este Jesús? Es el carnero de Abraham en medio del sacrificio. ¿Quién es este Jesús? Es la escalera de Jacob, con la cual veía que subían y bajaban los ángeles. ¿Quién es este Jesús? Es el aceite con que Samuel ungía a los reyes. ¿Quién es este Jesús? Es la onda con que David venció a Goliat. ¿Quién es este Jesús? Para aquellos que viajan en la noche oscura, Él es la estrella brillante de la mañana. Para aquellos que viajan por el valle de la soledad, Él es el lirio de los lirios, el lirio de los valles, Él es la rosa de Sarón. ¿Quién es este Jesús? El Señor y Salvador de cada uno de nosotros. Él es Jesús. Él es nuestro absoluto. Él es nuestro todo. Y si para usted no ha quedado claro la palabra, Dios tenga misericordia de nosotros. Pero cuán feliz deberíamos estar de que cada libro de esta palabra, en sus 66 libros, hablan quién es Él. Sus señales nos mostraron cuál era el camino de regreso a casa. Pero usted anda buscando su propio camino. Que el Señor Jesucristo lo bendiga. Que el Señor Jesucristo derrame bendiciones sobreabundantes sobre su vida y podamos escuchar la palabra que Él nos habló. Vamos a orar para ser despedidos. Amado Dios, Señor Todopoderoso, agradecido estamos contigo, Señor, porque pudimos verte, Señor. Porque en cada libro de tu santa y bendita palabra podemos verte, Señor. Tú eras ese sacrificio de Abel, Señor. Tú fuiste ese cordero que derramó el sacrificio a ti, Señor. Tú fuiste ese arcoíris del pacto, Señor, después del diluvio. Tú eres el absoluto de nuestras vidas. Tú eres el principio y el fin. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Perdona nuestra incredulidad, Señor. Perdona a este pueblo adúltero que solamente sigue pensando en sus deleites y sus placeres. Ayúdanos, Señor, a rendirnos a ti, a saber que sin ti nada somos. Tú eres el alfa y la omega, Señor. Tú eres el principio y el fin, y sin ti nada somos. Colocamos nuestra vida delante de ti. Permite, Señor, que el Espíritu de Jehová campe alrededor de los que te aman y tú pelees por nosotros, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, sabiendo que tú has tomado el control de cada corazón. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo los bendiga. Que el Señor Jesucristo derrame bendiciones sobreabundantes sobre ustedes. Y les recomiendo que me busquen en mi canal de YouTube, que estas predicaciones las estoy subiendo ahí para cualquiera que los quiera escuchar. Que el Señor Jesucristo los bendiga, Dios los guarde y shalom para todos.
aleluya.